Bueno, entonces, valores extremos. Entonces, pues si uno hace un paralelo entre el curso de cálculo diferencial y este curso, pues uno el curso de cálculo diferencial, después de hablar de derivadas, habla de algunas aplicaciones de ellas, ¿no? Una de las más importantes, pues son los problemas de optimización. ¿Bien? Aquí, pues es igual, ¿no? Entonces ya hemos hablado de derivadas parciales, un poquito de cómo se calculan, de cómo se usan pues para hallar planos tangentes. Antes de que se me olvide, en el webboard ya les puse algunos ejercicios de lo que hemos visto las últimas semanas, ¿listo? Entonces para que lo vayan revisando también. ¿Listo? Bueno, entonces uno ya pues hizo algunos ejercicios, ya más o menos sabe manejar las derivadas parciales, ya sabe la regla de la cadena. Ahora pues vamos a pasar a estudiar un poquito las aplicaciones. En este caso pues vamos a hablar en los días que vienen de problemas de optimización de funciones, encontrando máximos y mínimos y algunos criterios que se pueden utilizar para eso. ¿Listo? Entonces, para eso, vamos a recordar rápidamente el enunciado del teorema de Taylor para funciones. ¿Listo? Este teorema pues nos va a ayudar para entender un poco cómo funcionan o cómo funcionan los criterios para encontrar máximos y mínimos. ¿Listo? Entonces, rápidamente recordemos que, digamos, en funciones de una variable, digamos, uno tenía, digamos, dos condiciones, por ejemplo, para que una función tuviera un máximo local o mínimo local, ¿no? Digamos, una función, lo recuerdo rápidamente, una función f de x, digamos, diferenciable, tiene por ejemplo, un máximo local y satisface dos cosas. La primera, no, máximo local, digamos, en un punto A, y satisface dos cosas. La primera es que la de... Ay, ¿qué pasó acá? Perdón, aquí se me cambió la ventana, ¿por qué? Tiene un máximo local en x igual a A, si primero la derivada en A es 0, ¿cierto? Y lo segundo, si la segunda derivada en A, pues si hablo de mínimo es porque en la segunda derivada es negativa, ¿no? Que eso básicamente lo que quiere decir gráficamente es que, por aquí está, gráficamente es algo así, ¿no? Entonces como que primero que la recta tangente es 0, tiene pendiente 0, ahí, y además que la función en ese punto es cóncava hacia abajo, ¿no? Son dos condiciones, ¿no? Aquí es como que la primera es que que la derivada sea 0, lo que significa es que la pendiente de la recta tangente es 0. Y esta condición lo que significa es que la función es cóncava hacia abajo. En A. Bien. Dos condiciones. La pendiente de la tangente es 0, y eso es lo que me dice, eso me dice, digamos, que la función o bien es en ese punto, tiene un máximo, o tiene un mínimo, o es un punto de silla, básicamente. O sea, la primera condición me garantiza eso. Y la segunda condición es la que ya me permite diferenciar si es un máximo, mínimo o punto de silla, ¿no? Bien, entonces la segunda condición es la que entre los puntos, entre lo que se llaman los puntos críticos, poder diferenciar cuál es máximo, mínimo o punto de silla, ¿no? Entonces, tenemos esas dos condiciones, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora en funciones de varias variables? Es encontrar análogos a esas dos.
que nos permitan, primero, saber cuáles son los puntos críticos y segundo, poderlos diferenciar entre máximos o mínimos o puntos de silla también, que acá existen puntos de silla. ¿Listo? Entonces, más o menos, antes de empezar a desarrollar la teoría, pues, que la derivada sea cero o que la pendiente de la recta tangente es cero, pues el análogo en varias variables va a ser que el plano tangente sea constante. ¿Listo? Que el plano tangente sea constante. O también el análogo a la primera condición, llamémosla la condición 1, el análogo a la condición 1 va a ser que el gradiente de la función sea cero. ¿Listo? Es decir, que todas las derivadas parciales sean cero. Ese es el análogo perfecto para la parte 1. La parte 2 es un poquitico más compleja. La parte 2, porque es que hay segundas derivadas, hay muchas, ¿sí? Y no va a ser que todas las segundas derivadas sean negativas, ¿no? Eso no va a expresar la condición de que la gráfica sea cóncava hacia abajo, sino va a ser una condición un poquitico más compleja sobre la matriz de segundas derivadas parciales. Bien, básicamente lo que vamos a decir acá es que la matriz de segundas derivadas parciales es lo que se llama definida negativa. ¿Listo? O en otras palabras, que los valores propios de esa matriz son todos negativos. ¿Listo? Esa va a ser la condición. Pero vamos a explicar un poquito por qué, de dónde sale eso. ¿Listo? Esa va a ser la condición. O sea, la condición análoga a la condición 2 va a ser que en las matrices de segundas derivadas parciales, los valores propios de esa matriz van a ser, bueno, primero van a ser reales por una condición de simetría de la matriz, y al ser simétrica la matriz, los valores propios son reales, y lo que vamos a pedir es que esos valores propios sean negativos. ¿Listo? Vamos a explicar por qué, de dónde sale eso. ¿Listo? Entonces, para eso, vamos a hablar del teorema de Taylor. ¿Listo? El teorema de Taylor, que de pronto ustedes lo hablaron un poquito de él en el curso de cálculo diferencial, o si no, pues acá les cuento rápidamente de qué se trata. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Comentario? ¿No? Bueno. Entonces, sigamos. Vamos a hablar del teorema de Taylor. Que es básicamente el fundamento teórico que le permite a uno hablar de series de Taylor, ¿no? Que ustedes hablaron en su curso de cálculo integral, ¿no? Series de Taylor, que le permite a uno representar funciones mediante series de potencias. Bien, entonces voy a recordar el enunciado. El enunciado me dice que si f es en una variable, digamos, si f es una función infinitamente diferenciable, tiene todas sus derivadas parciales de todos los órdenes, tenemos una función en una variable, pues, entonces la función, digamos, y a un número real, entonces lo que me dice es que la función se puede escribir de la siguiente manera, se puede escribir como la función en el punto A más su derivada, su primera derivada por x menos a, más la segunda derivada en a sobre 2 por x menos a al cuadrado, y así sucesivamente puedo ir aproximando la función hasta la késima derivada en a sobre k factorial por x menos a. Ok, esto es como la primera parte, y esta es como esto es lo que se llama el polinomio de Taylor de grado k. Fíjense que las variables ahí, perdón, aquí está x menos a elevado a la k. La variable x ahí, fíjense que aparece como una expresión polinomial. Todo lo demás es algo que depende del punto A. Digamos, si yo dejo el A fijo, esos son constantes. O sea, f de A, f' de A, f segunda de A, todos esos son constantes. Entonces, ese es un polinomio en x de grado k. Eso se llama el polinomio de Taylor de grado k. Entonces, la idea es que ese polinomio aproxima a f. Y lo que le falta
Lo que le falta para ser igual es algo que se llama el residuo o el resto. Lo llamo el resto de orden K de X en el punto A. ¿Listo? Y hay varias formas de expresar el resto. Una manera donde ese resto, por ejemplo, se puede escribir así. Se puede escribir como la integral entre A y X de X menos, la integral entre A y X de X menos T a la K sobre K factorial por la derivada K más 1 evaluada en T de T. ¿Listo? Bueno, no voy a entrar mucho en detalle sobre esto. Esto es solamente, o sea, lo importante acá es recordar que pues uno puede aproximar la función a partir de sus derivadas en el punto, básicamente, ¿sí? Digamos que esta parte que estoy subrayando aquí en rojo, eso es lo que se llama el polinomio de Taylor. ¿Listo? Es lo que se llama el polinomio de Taylor de orden K. ¿Listo? Polinomio de Taylor de orden K. Y lo que le falta es una expresión que se llama el residuo, y eso pues en términos de una integral. No voy a entrar tanto en detalle sobre esta parte. Más bien, vamos a decir lo importante acá, y es que el residuo pues realmente es pequeño con respecto a las derivadas, y eso lo que me dice es que el residuo, si yo lo divido entre x menos a la k, esto tiende a 0, ¿sí? X tiende a, ¿listo? Y eso en palabras, pues básicamente, eso en palabras, como que uno lo puede decir, es como que el polinomio de Taylor es una buena aproximación, de la función de f. ¿Listo? O sea, como que el resto es algo que se va a cero rápidamente, y ese rápidamente tiene que ver con que se va a cero más rápido que x menos a la k. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué pasa en varias variables? En varias variables uno tiene un resultado similar, del cual yo solamente voy a hablar de cuando k es igual a 1 y k es igual a 2, que es el que nos va a servir en esta parte. ¿Listo? Entonces, el teorema, son dos teoremas. El primer teorema es lo que se llama la fórmula de Taylor de primer orden. ¿Listo? Esta es la fórmula de Taylor de primer orden. La fórmula de Taylor de primer orden. ¿Listo? ¿Qué me dice la fórmula de Taylor de primer orden? Me dice que si yo tengo una función f definida en su conjunto de Rn a R, diferenciable en un punto x sub 0 en el conjunto, en el dominio, entonces podemos decir lo siguiente, podemos decir que f de x sub 0 más h, de h ahí representa cualquier vector alrededor de 0, es igual al valor de la función en x sub 0 más la siguiente, más la suma desde i igual 1 hasta n de h sub i. Bueno, aquí h estamos suponiendo que tiene coordenadas h1 hasta hn, entonces f en x sub 0 más h es igual a f de x sub 0 más la suma de h sub i por las derivadas parciales de f en x sub i en x sub 0, evaluado en x sub 0, más un residuo. Que este sería como el residuo de orden 1, que depende de h y depende del punto x sub 0. ¿Listo? Y donde
básicamente. El residuo de orden 1 evaluado en h y que depende de x sub 0, si yo lo divido por la norma de h, esto tiende a 0 si h tiende a 0. ¿Listo? Esta es la fórmula de Taylor de primer orden. Me dice que, lo voy a subrayar acá, me dice que f se puede aproximar a partir de el valor de la función en el punto más la suma de las derivadas parciales. Y hay un residuo que tiende a 0 rápidamente. Entonces, si ustedes han estado atentos a las explicaciones que yo doy en este curso, fíjense que esto se parece mucho a algo de lo que ya hemos hablado acá. Y es cuando estudiamos la definición de diferenciabilidad, ¿no? Porque fíjense que en esta ecuación que yo tengo subrayada ahí, esta parte azul, esta parte que estoy acá señalando en azul, esto es lo que se llama, o esto es la ecuación del plano tangente. Esa es la ecuación del plano tangente. ¿Sí? Lo que pasa es que, pues, yo cuando escribía la ecuación del plano tangente, en vez de poner h, ponía x menos a, vector x menos a, pero es lo mismo. Entonces, esa partecita azul, esto es la ecuación del plano tangente. ¿Listo? Eso por un lado. Y pues el hecho de que el residuo ese, al dividirlo por h, tiende a 0, eso básicamente lo que me está diciendo es que la función está bien aproximada por el plano tangente, ¿no? Entonces eso es completamente equivalente a la definición de diferenciabilidad. ¿Listo? Vamos, lo voy a escribir acá. Digamos, este teorema es equivalente, digamos, a suponer que f es diferenciable en el vector x sub 0. Es lo mismo, fíjense. Básicamente es que la función se puede aproximar por el plano tangente. ¿Listo? Eso digamos, ya habíamos hablado de eso cuando hablamos de la definición de diferenciabilidad. ¿Listo? Bien. Entonces, esta primera aproximación del Taylor, digamos, el polinomio de grado 1 de Taylor, que aproxima la función, no es otra cosa que el plano tangente. ¿Listo? Que de ese pues ya habíamos hablado. Simplemente son las derivadas parciales evaluadas en el punto por el vector h, las componentes del vector h sub i. ¿Listo? Bien, hablemos del teorema de la fórmula de Taylor de grado 2, que es así de pronto, es nueva para nosotros. Voy a solo anunciarlo, no lo voy a demostrar, la demostración es un poquito larga, pero lo vamos a utilizar cuando hablemos de extremos. ¿Listo? Entonces el teorema es la fórmula de Taylor de grado 2. Entonces esta es la fórmula de Taylor de grado 2. De grado 2. Entonces, ¿qué me dice este teorema? Básicamente me dice que si f, que va de un subconjunto de Rn a R, es una función con segundas derivadas parciales continuas,
parciales continuos. Entonces, se tiene lo siguiente, se tiene que la función en la cercanía del punto se puede aproximar con un polinomio cuadrático. Entonces, ¿cómo lo escribo? Lo escribo como f de x sub 0 más la suma, entonces la parte lineal sigue siendo la misma, y es de 1 hasta n de h por la derivada de f con respecto a x sub i. 0, eso sigue siendo igual a lo anterior, es el plano tangente, y la parte cuadrática va a ser la siguiente, más un medio de la suma, entonces esto va a ser una suma doble, y j, aquí a ver, la suma ij desde 1 hasta n de las multiplicaciones hi por hj de las segundas derivadas parciales con respecto a xi, con respecto a xj de en el punto x sub 0 más un residuo de orden 2 que depende de x sub 0 y que depende de h. ¿Listo? ¿Y cuál es el punto? Como antes, la idea es que ese polinomio cuadrático, o sea, esto que voy a subrayar aquí en rojo, esto es lo que se llamaría el polinomio de Taylor de grado 2. ¿Listo? Se llama el polinomio de Taylor de grado 2. Entonces, ese residuo, o digamos lo que uno quiere decir acá, es que ese polinomio de Taylor de grado 2 es una buena aproximación de la función en la cercanía del punto. ¿Cómo se expresa eso? Con un límite. Entonces, ¿dónde el residuo de orden 2, si yo lo divido por la norma de h al cuadrado, eso tiende a 0. Si la norma de h tiende a 0. ¿Listo? Esa es la fórmula de Taylor de grado 2. Bien. Esa es la fórmula que vamos a necesitar para hablar de extremos. ¿Listo? No la voy a demostrar. Ustedes pueden consultar la prueba en el libro. No es tan compleja, pero es un poquito larga. Y pues nosotros tenemos que hablar de otras cosas. Tenemos que hablar más de cómo se usa esto. Eso nos interesa un poco más que la demostración. ¿Listo? Entonces, esa fórmula se ve bastante horrible. Entonces, lo mejor es aterrizarla un poquito en ejemplos concretos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a calcular algunos ejemplos de esos polinomios de Taylor en funciones. ¿Listo? Entonces, voy a hacer algunos ejemplos que están ahí en el libro. Entonces, yo sé que la fórmula se ve bastante horrible, así que tranquilos, no abandonen la clase. Esto, pues, lo importante es saber utilizarlo, ¿listo? Saber expresarlo en ejemplos concretos, ¿listo? Entonces, veamos ejemplos. Entonces, ejemplo. Entonces, calcular la fórmula de Taylor de segundo orden para f de xy igual a seno de x más 2y en el punto x sub 0, y sub 0 igual a 0, 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos debe dar esto? La fórmula de Taylor
nos debe dar un polinomio cuadrático en dos variables. ¿Listo? Es decir, es un polinomio que puede tener x al cuadrado, que puede tener y cuadrado, pero que también puede tener x por y. ¿Listo? Porque x por y también es una expresión de grado 2. Lo que pasa es que tiene una parte en x y una parte en y, pero eso también es de grado 2. ¿Listo? Entonces debe ser un polinomio que tenga, puede tener cosas cuadráticas o puede que no. ¿Listo? Pero lo máximo que puede aparecer son cosas cuadráticas, eso sí. Entonces, ¿cómo es esto? Entonces, pues fíjense en la formulita esa que tengo resaltada en azul. Entonces, tengo que calcular las derivadas parciales, ¿no? Entonces, la derivada parcial de f con respecto a x es igual a, la derivada de seno es coseno de x más 2y por la interna que es 1. Listo. La derivada de f con respecto a y, entonces esto es la derivada de seno otra vez que es coseno de x más 2y por la interna que es 2. ¿Listo? Y las debo evaluar en 0, 0. Entonces coseno de 0 es 1 y coseno de 0 es 1, o sea que la derivada con respecto a y me da 2. ¿Listo? Bien. Bueno. Entonces, eso quiere decir que el gradiente de la función en ese punto me da 1, 2. Es decir, si yo quisiera escribir la fórmula de Taylor de grado 1, digamos, si quisiera la fórmula de Taylor de grado 1, ¿cómo sería? Entonces, pues regresemos un poquito a donde está definida la fórmula de Taylor de grado 1, ¿no? Entonces, la fórmula de Taylor de grado 1 no es otra cosa que la ecuación del plano tangente, ¿no? ¿Qué es esto que tengo yo acá? La ecuación del plano tangente. A eso que le puse una flechita verde ahí, resaltémosla otra vez. Esa sería la fórmula de Taylor de grado 1. ¿Listo? Entonces escribámosla. Entonces, ¿cómo es esa fórmula de Taylor de grado 1? Bueno, pues eso es básicamente el valor de la función en el punto, digamos, eso me diría que f de x, y es igual al valor de la función en el punto, o sea, f de 0, 0, más la ecuación del plano tangente, ¿no? Que sería como, bueno, quizás para ponerlo en el lenguaje como teníamos que hemos escrito el teorema, mejor digámoslo así. Digamos que es f de, bueno, digamos acá, x sub 0, y sub 0 habíamos dicho que era 0, 0, y en la fórmula de Taylor, pues lo que teníamos era x sub 0, bueno, escribámoslo así, x sub 0, y sub 0, más h1, h2, ¿cierto? Esto pues como x y y son 0, entonces esto es f de h1, h2, y ahora sí puedo escribir esto como valor de la función en el punto más h1 por la derivada de f con respecto a x en el punto 0, 0, más h2 por la derivada de f con respecto a y en el punto 0, 0. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto me da esto? Entonces, f de 0, 0, pues ya dijimos, esto es 0, 0, ¿sí? De acá, de aquí, más, entonces, h1 por la derivada de f con respecto a x, entonces sería 1, más h2 por la derivada de f con respecto a y, o sea, sería 2h2. Perdón, aquí es f de 0, 0, que es 0. Aquí borremos esto. Eso lo sé, digamos, porque f de 0, 0 es seno de 0, que es 0. Aquí sería 0 más h1 más 2h2, es decir, el polinomio de Taylor de grado 1 es h1 más 2h2.
¿Listo? Ah, bueno, aquí me faltó escribir el residuo. Entonces, aquí, bueno, aquí escribo el residuo de orden 1 que depende de, en este caso dependería pues de H1, de H2. Perdón. Dependería de H1 y H2. ¿Listo? Y acá nuevamente pues me queda faltando el residuo. Entonces más el residuo H2. Dime, Sara, ¿cuál es tu duda? Sara, ¿puedes volver a explicar cómo explicaste la fórmula de Taylor? Listo. Entonces o sea, ¿cuál fórmula de Taylor estoy aplicando? Estoy aplicando la de orden 1 por ahora. ¿Listo? Entonces estoy aplicando esa que está ahí subrayada en rojo. Un momento que la apague. Listo. Esa que está ahí subrayada en rojo, en la parte superior del tablero, es la fórmula que estoy aplicando. ¿Listo? Entonces, ¿qué debo calcular? Debo calcular las derivadas parciales, la función en el punto, que sería esta que estoy acá en verde, subrayando en verde, y las derivadas parciales en el punto. Todo eso es en el punto, ¿no? Entonces, por eso calculé la función me dio 0 y las derivadas me dieron, una me dio 1 y la otra me dio 2. ¿Listo? Entonces, eso es el polinomio de Taylor de grado 1. ¿Listo? Fíjense, acá está. Aquí están, por un lado, el valor de la función y las derivadas parciales, ¿no? La derivada parcial con respecto a x se multiplica por h1, es esta parte, ¿no? Y la derivada parcial de y se multiplica por h2. Eso sería esta parte. ¿Listo? Más un residuo. Esa sería la fórmula de Taylor de grado 1. Para la fórmula de Taylor de grado 2, yo necesito las segundas derivadas parciales, ¿no? Dice Isabela, son solo dos derivadas parciales porque son dos variables, ¿verdad? Sí, así es, Isabela. Si tuviéramos una función de n variables, entonces en la primera fórmula de Taylor me aparecerían n variables. ¿Listo? Pero, Profe, dime. qué pena, ¿me podría repetir qué significa R1 de H1 y H2? Esto es el residuo. Ah, listo, listo, profe, gracias. Es el residuo. Y eso pues es algo que en principio depende pues de cómo es la función, ¿no? Para calcular. ¿Listo? Pero nosotros no nos vamos a preocupar tanto por eso en este momento. ¿Listo? Por ahora lo que queremos es más como entender cómo se construyen los polinomios de Taylor. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con la fórmula de Taylor de grado 2? Entonces, para la fórmula de Taylor de grado 2, para la fórmula de Taylor de grado 2, pues uno tiene que calcular las segundas derivadas parciales, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya se me perdió cuál era la función. A ver, momento aquí, seno de x más 2y, listo. Voy a poner una ventanita a la función. Seno de x más 2y es la función, ¿no? Listo, entonces voy a calcular las segundas derivadas parciales. Entonces recuerden, son 4, ¿no? Entonces la derivada segunda de f con respecto a x dos veces, entonces derivo. Entonces la derivada de coseno es menos seno por la interna con respecto a x, que es 1, ¿no? En este caso. La derivada segunda de f con respecto a, digamos, a x, y, la mixta, que ya hemos visto que no importa el orden, puedo calcular x, y o y, x, me da lo mismo. Entonces, bueno, es derivar, digamos, por ejemplo, la derivada con respecto a y, a esa derivarla con respecto a x. Entonces la derivada de coseno es menos seno. Y la interna con respecto a x me da 1. Entonces, el escalar 2 que apareciera, el que ya venía de antes, ¿no? La otra, pues es igual, la otra mixta, entonces solo me quedaría faltando la derivada segunda de x con respecto a y dos veces. Y esto me da, básicamente es tomar la derivada con respecto a y, que está ahí en la esquina superior derecha de la pantalla, y derivarla con respecto a y otra vez. Entonces la derivada de coseno es menos seno, el 2, perdón, aquí,
es menos seno, menos seno, y la interna me da 2, ¿no? Como yo llevaba un 2 de antes, entonces me va a dar 4. ¿Listo? Ahora tengo que evaluar eso en el Profe, punto. Dime. qué pena, ¿me podría repetir la segunda derivada? Es que me perdí un poco. Listo, entonces fíjate, lo que estamos haciendo es derivando las primeras derivadas parciales, ¿no? Esta y esta. ¿Listo? Esas dos que están allá arriba en la pantalla, que subrayé en azul, las tengo que derivar con respecto a y y con respecto a x. Entonces, por ejemplo, la segunda derivada con respecto a x 2 veces es derivar la derivada con respecto a x una vez más con respecto a x. Es decir, es derivar esta que está acá con respecto a x otra vez. ¿Listo? Entonces, la derivada de coseno es menos seno de lo que está adentro. Y la interna con respecto a x me da 1. Entonces, por eso me queda menos seno de x más 2y. Esa es esta, ¿no? Esta que está aquí. Listo. Si yo quiero calcular la mixta la puedo hacer, por ejemplo, derivando la derivada con respecto a x, ahora con respecto a y. O sea, esa misma que tiene la flechita azul, ahora la puedo derivar con respecto a y. Una Entonces, pregunta, la profe. derivada de cos. Dígame. Si hubieran enésimas variables, o sea, las variables serían las enésimas veces que uno pueda combinar en grupitos de dos. O sea, esa sería Exactamente. la... Ah, ok, ok, ok. Esa es la suma doble que aparece ahí en la fórmula de Taylor, es eso. Es justamente todas las combinaciones que yo puedo hacer de A2. De grupitos de... Ok, ok. Exacto. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, y así se calculan las segundas derivadas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo las evalúo en el punto? Entonces, si yo las evalúo en el punto, pues como es seno de 0 es 0. Entonces, todas las derivadas segundas son 0. La de y, la de x y la mixta son 0. Todas las segundas derivadas son 0, todas. Todas ellas son iguales y todas valen 0. ¿Listo? Entonces, si yo armara la matriz de segundas derivadas parciales, que es lo que se llama la matriz jacobiana, entonces la matriz jacobiana uno la arma como fxx, fxy, fxy y fyy. En este caso, en 0, 0, pues me da la matriz 0. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el polinomio de Taylor de grado 2 resulta ser el mismo polinomio de Taylor de grado 1. ¿Listo? Luego, la fórmula de Taylor. En este caso, es básicamente la misma fórmula de Taylor de grado 1. Lo único es que el residuo ya no va a ser un residuo de grado 1, sino un residuo de grado 2. Pero pues lo que me va a dar es f de H1H2 igual a la misma fórmula H1 más, o sea, la misma fórmula que está ahí arriba en la parte superior, ¿no? H1 más H2, pero el residuo que me va a quedar ahora es de orden 2. Es la única diferencia, ¿listo? Es como que, bueno, aquí la fórmula de Taylor de grado 2, pues como que no aportó nada novedoso, ¿listo? Profe, ¿por qué en la matriz hay 2fxy? Bueno, de hecho, formalmente hablando, esta de acá debería ser como yx, ¿no? De hecho, si uno fuera así como muy estricto. Lo que pasa, serían 2H2. Sí, 2H2, es la misma de arriba, sí. 2H2. Entonces, bueno, como les decía de la matriz, entonces sí, o sea, si uno es muy estricto, una tiene que ser fxy y la otra fyx. Pero por el teorema del que hablamos hace algunas clases, el teorema de Clairaut, esas mixtas son iguales. Entonces, sí, por el teorema de Clairaut, entonces como que da igual poner fyx y fxy. Catalina, es 2H2 porque es lo mismo que nos había dado en la fórmula de Taylor de grado 1. O sea, la formulita es la misma que tenemos acá. Es exactamente igual.
¿Listo? Listo, muchachos. Entonces hagamos otro ejemplo donde sí nos aparezcan cosas diferentes. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo con otra función. ¿Alguna pregunta sobre esta parte? ¿Algo más que decir? ¿No? Una pregunta, profe, pero como ese es Dígame. el plano tangente, ese error debería ser cero, ¿no? Como cuando está muy cerca al punto. Sí, justamente la condición del residuo es que el residuo, como es la de orden 2, entonces el residuo partido la norma de H1, H2 Ok, tiende a 0. Sí, H1, H2 tiende a 0. Sí, ok. ¿listo? Sí, justamente esa es la gracia, digamos, de la forma de Entonces, Taylor. ese error se podría entender como, digamos, la distancia entre la función y el punto, más o menos. O sea, de entre el plano Eh, y la función, como ese error. exactamente, sí, exactamente. O sea, ese error es como la distancia que hay entre el punto, entre los valores de la función y los valores del plano. Entonces lo que Ok, dice es que eso se va muy rápido a 0. ¿Listo? ok. Listo. Listo. Entonces hagamos otro ejemplo en donde sí nos aparezca algo novedoso, pues en el polinomio de grado 2. Entonces hagamos ahora f de xy igual a e a la x coseno de y. ¿Listo? Entonces, y digamos que en el punto, nuevamente en el punto 0, 0. ¿Listo? En 0, 0. ¿Listo? Entonces, bien, entonces, ¿cómo nos da esto? Pues nuevamente tenemos que calcular las derivadas parciales. Esto nos queda e a la x coseno de y, ¿cierto? La derivada con respecto a y es menos e a la x seno de y, ¿cierto? La derivada de f con respecto a... bueno, ya, estas son las dos primeras que tengo que calcular. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me da la fórmula de Taylor de grado 1? Entonces me dice que, bueno, entonces primero evalúen el punto, ¿no? Entonces evaluemos en el punto. Entonces, la derivada de f con respecto a x en 0, 0. Fíjense que eso me da, y a la 0 me da 1 y coseno de 0 me da 1, entonces esto me da 1. Y la derivada de f con respecto a y en el punto 0, 0. Seno de 0 es 0, entonces esta me da 0. Entonces eso quiere decir que la fórmula de Taylor de grado 1, la fórmula de Taylor de grado 1, lo que me va a dar es que f de xy es igual. Bueno, ¿cuánto vale la función en el punto? Entonces la función en el punto es 1. Entonces la fórmula de Taylor me dice que esto es 1 más perdón, aquí la notación es con h, entonces hagámoslo con h. H1, H2 es 1 más H1 por la derivada de f con respecto a x, que es 1. Bueno, por 1, lo voy a escribir así explícito, más H2 por la derivada de f con respecto a y, que es 0, más el residuo de orden 1, que depende de H1 y H2. ¿Listo? Entonces me queda 1 más H1, más el residuo. ¿Listo? Y como antes, pues esta partecita de acá es la ecuación del plano tangente. Bien. Esta es la ecuación del plano tangente. Bien, ¿qué pasa con el orden 2? Bueno, pues veamos cómo son las segundas derivadas. Entonces calculo las segundas derivadas parciales. Bueno, para no escribir tanto, vamos a usar la notación simplificada. Más bien, entonces fxx. Entonces xx es derivar la derivada con respecto a x, una vez más con respecto a x, pero como es la exponencial, entonces eso me sigue dando otra vez lo mismo. Ahora fxy. Tomo la derivada con respecto a x y la derivo con respecto a y, la derivada de coseno es menos seno, entonces me queda menos e a la x seno de y. Y luego calculo f y. Y esto me queda la derivada de f con respecto a y,
otra vez con respecto a y. Entonces me queda menos e a la x coseno de y. ¿Listo? Si la evalúo en el punto, pues bueno, lo que me dé, pero pues voy a escribir mejor la matriz, mejor en forma de matriz, ¿no? Entonces la matriz, esto se llama la matriz jacobiana, a veces uno la denota con una J. La matriz jacobiana, esto se llama la matriz jacobiana. ¿Esto qué va a hacer? Pues va a ser poner las derivadas parciales. Básicamente acá la voy a volar de una vez en el punto 0, 0. Esto es 0, 0, xy en 0, 0, xy en 0, 0 y y en 0, 0. Entonces, ¿cómo es esto? Entonces, si yo evalúo la segunda derivada fxx en 0, 0, e a la 0 es 1 y cos0 de 0 es 1, esto me da 1 acá. Fxy me da 0. Fxy me da 0. Y y me da menos 1. ¿Sí? Entonces, esa me da la matriz jacobiana. ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Cómo me da entonces el polinomio de Taylor de grado 2? La fórmula de Taylor. Entonces aquí ahora hagamos Taylor grado 2. ¿Cómo es Taylor de grado 2? Entonces, esto es la función en el punto h1, h2 es igual a la parte lineal. La parte lineal es igualita a la anterior. Entonces, eso ya lo tenía de antes, más. Entonces, ¿cómo queda esto? Entonces vamos a ir haciendo combinaciones de H1 y H2 de acuerdo a cómo son las derivadas. Por ejemplo, fxx, ese va a estar multiplicado por H1, H1. H1 al cuadrado. ¿Listo? Lo que correspondería a fxx. Fxy. Bueno, pero se me olvida que hay un medio por ahí, ¿no? Ustedes revisan la fórmula de Taylor. Yo para no estarme devolviendo, se las voy a mandar. Les voy a mandar una fotico de la fórmula, para que ustedes la tengan ahí. Más fácil. Entonces aquí les tengo. Listo, acá les voy a mandar entonces esa formulita. Eso. Entonces ahí se las mandé para no estarme yo devolviendo, ¿listo? Entonces, ¿qué dice la fórmula? Fíjense que la fórmula tiene un medio por ahí. Entonces, un medio de fíjense que es la suma sobre IJ desde 1 hasta N. Voy a escribirla explícita en este caso. Entonces, la suma sobre IJ desde 1 hasta N, N es 2, de H y HJ por F X y XJ. Que en este caso es como, básicamente, X sí puede ser X o puede ser Y, ¿no? Y esto evaluado en el punto más el residuo que depende en este caso de H1 y H2. ¿Listo? ¿Por qué en la sumatoria va del 1 al 2? Porque el número de variables, o sea, ese n que aparece ahí es el número de variables. En este caso tenemos dos variables, por eso solo aparecen 1 y 2. ¿Listo? Entonces, bueno, en este caso, entonces esto nos da f de h1, h2 igual a 1 más h1 más un medio. Y entonces, ¿esa suma qué significa? Esa suma significa que voy a tomar todas las combinaciones posibles de dos elementos. ¿Listo? De dos elementos en las H's. Entonces, ¿qué puede ser? Pues pueden ser cuatro cosas, básicamente. Puede ser H1, H2, perdón, H1, H1, empezando. O sea, puede ser cuando I es igual a 1 y J es igual a 1, esto me va a dar H1 por H1, o sea, H1 al cuadrado, por Fxx en 0, 0, más, un medio multiplica todo, ¿no? Más
¿Qué pasa cuando I es 1 y J es 2? Entonces esto me queda H1, H2 por F, XY en 0, 0, más, ¿qué pasa ahora cuando I es 2 y J es 1? Aparece lo mismo, pero escrito al revés, H2, H1, F, YX en 0, 0, y el último sería cuando I y J son 2, eso queda H2 al cuadrado, F de XY en 0, 0. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me queda? Entonces lo escribo 1 más H1 más un medio de... Profe, F, una pregunta. dime. En el último H2 a la 2, ¿por qué no es FYY? Porque lo escribí mal. Ah, ok. Ya, está en un colapso aquí mental. Gracias. Sí, porque lo escribí mal. Muchas gracias. F, Y, Y. Listo. Entonces esto me queda un medio. Entonces me queda H1 al cuadrado. FXX. Entonces FXX es 1 más H1, H2. Ah, bueno, pero fíjense que las mixtas son 0. Entonces esta vaina es 0. Esta vaina es 0. Más H2 al cuadrado por FYY, que es menos 1. Entonces, menos H2 al cuadrado. ¿Listo? Entonces, esta sería la fórmula de Taylor de grado 2. Perdón, aquí estoy. F, F de H1, H2. Esta sería la fórmula de Taylor. Ah, bueno, más el residuo, ¿no? Siempre se me olvida escribir el residuo, pero siempre hay un residuo, ¿no? Entonces aquí lo voy a escribir por aquí a un ladito. Más el residuo de orden 2, ¿no? Y acá también más el residuo de orden 2. H1, H2. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues el polinomio de Taylor sí nos dio algo. Nos dio algo. Y ese algo es interesante porque ese algo, esa parte cuadrática, esta partecita, realmente nos dice lo siguiente. Y es que, si ustedes recuerdan, esa parte cuadrática, si uno se olvida de lo demás, solo piensa en esa parte cuadrática, eso es como z igual a x cuadrado menos y cuadrado, ¿no? Sí, ya cambiándole el nombre a las variables y todo esto. Entonces, si ustedes recuerdan cómo era la gráfica de eso. ¿Cómo era la gráfica de eso? Entonces, si ustedes... La silla de montar, exacto. Aquí me va a salir horrible la silla, pero bueno, no, perdón. Voy a borrar y más bien voy a poner el X a un lado, al otro lado para que la gráfica sea más fácil para mí. Eso es una silla de montar. Entonces recordemos, la silla de montar. Chin, chin. Listo, la silla de montar. Entonces, ¿qué me dice eso? Eso me dice que alrededor del punto H, del punto 0, 0, que es donde estoy calculando yo el polinomio, la función se comporta como una silla de montar. O sea, el resto de cosas en la cercanía del punto no importan. Lo importante va a ser esta parte cuadrática. Y entonces, eso lo que me dice es que la función en ese punto tiene ese comportamiento. Es decir, hay direcciones en donde crece, que serían como estas dos. Esa es una dirección en donde la función está creciendo, y hay otras direcciones en donde la función decrece, que son como estas dos. ¿Sí? Recuerden que cuando habíamos graficado la silla de montar habíamos hablado un poquito de eso. Entonces eso va a querer decir, cuando estemos hablando de máximos y mínimos, que la función ahí tiene un punto de silla, un punto de ensilladura. Es decir, ahí no hay ni máximos ni mínimos. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si en esta parte cuadrática me hubiera dado algo así? Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si me hubiera dado h1 al cuadrado más h2 al cuadrado? Entonces, fíjense que la gráfica de esto, si ustedes la recuerdan, esto es un paraboloide, ¿no? Que había hacia arriba.
Entonces, si eso pasa, es porque la función en la cercanía de ese punto es como un paraboloide. Y entonces en ese caso lo que uno tendría es un mínimo. Es un mínimo local. Si me hubiera dado un paraboloide, pero con signos negativos, ambos con signos negativos, entonces hubiera sido un máximo local. Bien. Entonces, esta parte es la parte que es clave. Por eso es que uno se tiene que ponerse a estudiar los polinomios de Taylor. Porque los polinomios de Taylor le van a decir a uno cómo es el comportamiento de la función en la cercanía. Le van a permitir clasificarlo entre máximos, mínimos o puntos de silla. Bien. Porque claro, fíjense que si ustedes... ¿Cómo era la fórmula de la función? ¿Qué función era? Era e a la x seno de y, ¿no? E a la x seno o coseno. Coseno de y, ¿no? Sí, coseno de y. Entonces fíjense que esa función así como está, yo no tengo ni idea cómo se comporta alrededor de cero. O sea, con la fórmula e a la x coseno de y, eso puede ser cualquier cosa. El polinomio de Taylor me permite como desbaratarla y poder decir que alrededor de cero eso se comporta como un paraboloide. ¿Listo? Entonces esa es la utilidad de los polinomios de Taylor. Bien. Una forma... bueno, antes de seguir, ¿hay alguna pregunta sobre esta parte? ¿Algún comentario? ¿Inquietud? No, claro. Listo. Entonces, una forma de recordar también esta doble sumatoria, que es un poco extraña, es la siguiente. Digamos, en el caso 2, ¿no? Entonces, digamos, fíjense que uno puede hacer un triple producto de matrices. Por ejemplo, si yo hago este triple producto, H1, H2, por la matriz jacobiana, Fxx, Fxy, Fxy, Fyi, y yo multiplico acá por el vector columna H1, H2. Esta es una forma también de recordar la parte cuadrática, porque fíjense que si uno hace este producto así, es el producto de tres matrices, yo lo puedo escribir así, lo puedo escribir como H1, H2, y hago el producto de las matrices, ¿no? Entonces fíjense que esto me queda H1 por Fxx más H2, perdón, más H2 por FH2. Aquí ya no me cabe esto, a ver. H2 por FXY. La segunda columna sería como H1 FXY y más H2 FYY. ¿Cierto? Y si uno hace otra vez el producto, esto le queda justamente H1 al cuadrado por Fxx más H1, H2, Fxy más H1, H2 otra vez, Fxy más H2 al cuadrado, Fyi. Que le da justamente la parte cuadrática, ¿no? Esto es digamos, la parte, esta sería la parte cuadrática del polinomio. Pues a veces es un poco más fácil de recordar así. No tiene uno que recordar cómo es que es la sumatoria, que tiene que combinar todos los términos, etcétera, sino pues lo puede recordar de esta manera. Entonces, es otra forma de escribir este polinomio de Taylor. No lo puede escribir así también, lo puede escribir como f de h1, h2 igual a f en el punto, f de x0, y sub 0, más, por un lado, uno puede escribir esto como la parte lineal, uno la puede escribir como el gradiente de f en x sub 0, y sub 0, producto punto con el vector h, ¿cierto? La parte lineal, la parte del plano tangente, uno la puede escribir así. Más, y entonces la parte cuadrática la puede escribir como la matriz jacobiana, perdón, y la puede escribir como
H transpuesto, que lo pongo como un vector fila, por la matriz jacobiana de F en el punto X sub 0, Y sub 0, por el vector H. Ah, un medio, se me olvidó. Ay. Perdón, aquí tengo que volver a escribir esto porque se me olvidó el un medio. Bueno, pongámoslo aquí en un renglón aparte. Esto es más un medio de, entonces ahora sí, H transpuesto, o sea, verlo como vector fila por la matriz jacobiana de F en el punto X sub 0, Y sub 0 por el vector H. Más, entonces ahora sí, un residuo de orden 2 que depende del vector H y del punto X sub 0. Y sub 0. ¿Listo? Entonces esa es una manera de recordar el pedazo este de la suma que se ve un poco complicado. Uno lo puede recordar expresándolo como un producto de matrices. Y es interesante también porque uno puede ver, uno puede clasificar la parte cuadrática de si le va a dar un punto si le va a dar una silla de montar o le va a dar un parábolo, y uno lo puede clasificar estudiando la matriz. Uno puede clasificar eso estudiando la matriz jacobiana. Bien. Si la matriz jacobiana tiene valores propios positivos, ambos positivos o ambos negativos, eso va a representar un paraboloide. En cambio, si la matriz tiene un valor propio positivo y uno negativo, entonces va a representar una silla de montar. Bien, eso es lo que va a pasar, pero eso vamos a hablar la próxima vez. La próxima clase, cuando hagamos un poquito más, esto lo hago un poquito más en detalle en la próxima clase, pero básicamente es que esta matriz sí, Sara, la puedo repetir. Fíjate que esta es otra forma de escribir la fórmula de Taylor de grado 2, ¿no? Esto verdecito que estoy acá diciendo, ¿listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense que lo importante acá, para efectos de los máximos y mínimos, es estudiar esa parte cuadrática, ¿sí? Ese H transpuesto por jacobiano por H. Sin embargo, una forma de entender esto, o para saber, digamos, si esa parte cuadrática es un paraboloide o una silla de montar, yo lo puedo hacer usando los valores propios, ¿sí? Entonces, lo que uno puede hacer es coger la matriz jacobiana, calcule los valores propios. Si los valores propios son ambos positivos o ambos negativos, es porque la función o porque esa parte cuadrática es un paraboloide. Y entonces ahí lo que va a tener es un máximo o un mínimo, dependiendo de los signos. Sin embargo, si el jacobiano los valores propios son uno positivo y uno negativo, entonces lo que va a tener es una silla de montar. ¿Bien? Entonces, ese jacobiano es clave ahí, por eso, porque es el que nos permite clasificar los máximos los puntos críticos como máximos, mínimos o puntos de silla. ¿Bien? Eso va a ser como clave. Por eso es que hemos estado toda la clase de hoy hablando pues del polinomio de Taylor y ahora pues de la matriz jacobiana. ¿Listo? Entonces, entonces lo digo acá en palabras, el de la flechita roja, exacto. Entonces, esta matriz jacobiana, entonces sí, digamos, igual de esto voy a hablar la próxima vez, pero quiero decirlo ahora como para que les quede la idea para la próxima, y es que si tiene valores propios del mismo signo, con el mismo signo, entonces tenemos un paraboloide. ¿Sí? Digamos, esa parte cuadrática es un paraboloide. Y si tiene valores propios con signos contrarios, entonces es una silla de montar. Perdón, aquí. Una pregunta, profe. Dígame.
Entonces, en caso de que ambos sean negativos, sería un paraboloide, pero sería un máximo, ¿cierto? Porque abriría hacia abajo el Correcto. paraboloide. Y si ambos son positivos, es un mínimo, porque abre hacia arriba. Exactamente. Ok. Listo. Maca, digamos, digamos, la parte lineal, o sea, esta partecita, la parte lineal, esto es el plano tangente. ¿Sí? Esto es el plano tangente. Entonces, la parte lineal representa como el plano tangente, la parte cuadrática tiene que ver con los máximos y mínimos, ¿sí? En la forma en que ya lo hemos expresado. Y la idea es que este residuo, cuando yo estoy muy cerca del punto, es casi que lo puedo ignorar, digamos, es despreciable, ¿sí? Es como que el residuo no importa cuando estoy muy cerca del punto, la parte lineal es el plano tangente y la parte cuadrática es la que me permite clasificar como máximo o mínimo los puntos críticos, ¿bien? Esto es importante también en economía, ¿sí? Cuando, digamos, si alguno de ustedes se ha metido por allá, es porque esto es lo que a veces los economistas llaman funciones cóncavas y convexas, ¿sí? Entonces, convexas es, si no estoy mal, cuando los valores propios son positivos ambos, ¿no? Eso es lo que es cuando dicen que la función es convexa, ¿listo? Y cóncava es lo contrario, que ambos sean negativos, ¿listo? Muy bien. ¿Tiene alguna pregunta sobre esta parte? ¿No? ¿Comentarios? Listo. Entonces, bueno, el polinomio de Taylor, pues a veces es un poquito enredado, pero es bien, bien interesante porque a uno eso es lo que le permite a uno clasificar los máximos y mínimos, ¿no? Bueno. Bueno, hay solamente 3 ejercicios propuestos de esta parte. Entonces yo creo que podemos de una vez trabajarlos para ya la próxima vez empezar a hablar más de cómo es como más en detalle, cómo es que uno puede entender los máximos y mínimos en términos de esta fórmula de Taylor y de la matriz jacobiana. ¿Listo? Muy bien. Entonces trabajemos estos 3 ejercicios. Entonces estamos en la sección 4.1. ¿Listo? Esto es la sección 4.1. Vamos a hacer entonces, son 3 ejercicios, me quedan un poquito más de 5 minutos, entonces trabajemos el 2, perdón, el 2, ahí son, los propuestos son el 2, el 4 y el 5. Voy a hacer el 2 porque el 4 y el 5 se parecen un poquito a los que ya hemos hecho, en cambio el 2 es diferente. Entonces dice determinar la fórmula de Taylor de grado 2 para la siguiente función, para f de xy igual a 1 sobre x cuadrado más y cuadrado más 1 en el punto 0, 0. ¿Listo? Recuerdo que en algunos temas anteriores ustedes me han preguntado o me han dicho que por qué no hacía ejercicios donde el punto no fuera 0, 0. Y acá otra vez, como que todo está centrado en 0, 0. Y la razón es porque pues todo lo que pase en puntos diferentes a 0, 0, uno siempre lo puede trasladar a 0, 0. Entonces, aunque uno vea que todos los ejercicios son en 0, 0, uno dice, pero pues todo es lo más fácil, 0, 0 es lo más fácil. Pero realmente no, o sea, realmente todos los fenómenos que pueden ocurrir en otros puntos, uno siempre los puede trasladar al 0. Entonces, como que no pasa nada. Si hacemos todo, que todo esté centrado en 0, 0. ¿Listo? Bueno, entonces, polinomio de Taylor de grado 2 para esta función. Entonces, pues, como siempre, tengo que primero calcular el valor de la función en el punto, que en este caso es 1, ¿cierto?
y tengo que calcular sus derivadas parciales, ¿no? Entonces, la derivada parcial de f con respecto a x, esto es igual a la derivada del primero, esto es un cociente, ¿no? Entonces, la derivada primero por segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, que sería 2x sobre el segundo al cuadrado, o sea, x cuadrado más y cuadrado más 1 al cuadrado, ¿no? Y por otro lado, la derivada de f con respecto a y, entonces eso es simétrico, entonces esto va a ser menos 2y sobre x cuadrado más y cuadrado más 1. ¿Cuánto me dan las derivadas en el punto? Esas primeras derivadas en el punto me van a dar 0, ¿no? 0 y 0. ¿Eso qué me dice? Eso me dice que de hecho el punto 0, 0 es un punto crítico. Es un punto crítico de la función. Ahorita sí, si me alcanza el tiempo, que no creo, pero bueno, podemos empezar el lunes con eso. Podemos hacer la gráfica de esta función para que ustedes vean cómo es que se comporta. ¿Listo? Entonces, bueno, listo. Entonces, estas son las derivadas, las primeras derivadas. Debo calcular las segundas derivadas, ¿no? Entonces, voy a calcular en notación compacta, voy a calcular fxx. Entonces, es la derivada de esa función con respecto a x. ¿Listo? Entonces, un cociente, entonces la derivada del primero por el segundo sin derivar, ¿cierto? Menos el primero sin derivar, queda más, por la derivada del segundo. Entonces me queda 2 veces, estoy derivando con respecto a x, ¿no? Entonces me queda 2 veces x cuadrado más y cuadrado más 1 por la interna que sería 2x, ¿no? Y todo esto sobre el segundo al cuadrado. O sea, x cuadrado más y cuadrado más 1 a la cuarta sería en este caso, ¿cierto? Y bueno, lo bueno es que como el punto es 0, 0, fíjense que en 0, 0 toda la parte, la segunda parte del numerador se va, está multiplicando por x, y lo que me queda es entonces menos 2 sobre 1 a la 4, o sea, 1. ¿Listo? Entonces me da menos 2. ¿Qué pasa con fxy? Entonces derivar, por ejemplo, f sub x con respecto a y. Entonces lo derivo. Entonces fíjense que el numerador no depende de y, entonces lo voy a dejar como una constante y derivo el denominador, ¿no? O sea, 1 sobre el denominador, pues. Entonces eso es la derivada del primero por el segundo, que sería 0, menos el primero sin derivar, que es 1, por la derivada del segundo, que sería 2x cuadrado más y cuadrado más 1, por la interna con respecto a y, que sería 2y, sobre el segundo al cuadrado, o sea, la cuarta. ¿Listo? Si evalúo en 0, 0, pues 0, ¿no? ¿Listo? Uy, bueno, se me acabó el tiempo. Bueno, termino rápidamente. A ver, denme 2 minutos, por favor. 0, 0, esto es 0. Y por la simetría yo sé que fy también es menos 2, ¿no? Es lo mismo que fxx. Entonces, finalmente, ¿cómo queda la fórmula de Taylor? Me queda que f de xy es igual a el valor de la función en el punto, que era 1, 1 más la parte lineal que me da 0, porque las derivadas son 0, las primeras derivadas son 0, más, entonces ahora lo escribo, voy a escribirlo en forma matricial para que nos vayamos acostumbrando a esa notación, que es como, pues a mí me parece mejor para recordar todo esto. Esto es H1, H2D, entonces me queda H1, H2 por la matriz jacobiana, que fíjense que en este caso la matriz jacobiana me queda menos 2, 0, 0, menos 2 por el vector H1, H2 y más el residuo de orden 2. Depende de H1 y H2. ¿Listo? Esa sería la fórmula de Taylor. Adelantándonos un poquito a lo que vamos a ver en la próxima clase, esto quiere decir que ese punto es un máximo local. Porque fíjense que los dos valores propios son negativos, o sea que esta partecita
Realmente esta partecita es un paraboloide que abre hacia abajo. Hacia abajo, ¿listo? Bueno, listo. Les agradezco mucho. Que pasen un feliz fin de semana. Miren, si pueden, por favor, ir revisando los ejercicios en la plataforma, ¿listo? Gracias, profe. Listo, muchachos, que estén bien. Chao. Chao, Gracias, profe. profe. Esta semana. Gracias, profe. Chao.